me voy de aquí, me voy a montar una panadería a un monte. Hola a todos y a todas, bienvenidos a Meriendarte, la sección de entrevistas de este canal, donde hablo con personas del mundo de las artes para un poco aprender de su camino y crear puentes con aquellos como yo que queremos dedicarnos al teatro o a la música, pero todavía no hemos conseguido crear una carrera de eso. Y bueno, hoy tenemos muchos temas interesantes. Hoy vamos a hablar sobre cómo ser actor sin pasar por una escuela de formación superior, como puede ser una escuela de arte dramático de cualquier sitio. También vamos a hablar sobre la banda, que para muchas personas andaluzas de mi generación ha sido su infancia, básicamente. Y vamos a hablar de cómo es ser actor de musical, qué diferencia tiene de hacer otros tipos de teatro o cine y bueno, también de las dificultades que conlleva y de cómo la pandemia ha afectado un poco a este sector. Así que sin más dilación, os pido que si estos temas os interesan, os suscribáis, le deis me gusta, comentéis todas esas cosas que sirven. Y bueno, pues que cojáis vuestra taza de café, vuestro colacao, os sentéis tranquilamente a escuchar esta entrevista que va a ser muy, muy interesante seguro. Y sin más dilación, le doy la bienvenida a Fabio. ¿Cómo estás? Ah, Inés, hola, qué buena presentadora, ¿eh? Hoy, hoy, hoy. Y bueno, antes de empezar, siempre me gusta preguntar eh, con qué pronombre prefieres que te trate, si femenino, masculino, neutro, todas esas cosas. Masculino. Vale, guay. Bueno, pues Fabio es de Dos Hermanas, que es un sitio aquí cerca de Sevilla, y aquí pues se crió y aquí ha estudiado teatro. Como ya he mencionado, pues él no estudió en la ESAD de Sevilla, por ejemplo, sino que se ha ido formando en diferentes escuelas privadas de aquí o públicas, pero no en una formación reglada como podría ser la ESAD. En 2006 ganó el premio Güero al mejor actor nacional y autonómico por su actuación en SOS SIDA, y en 2007 entró en La Banda, que es un programa de Canal Sur Andalucía, donde estuvo durante 7 años y donde hizo una película y también hizo varios cortos. Y luego, pues, ha hecho diferentes proyectos, pero más recientemente lo que se ha estado centrando ha sido en el teatro musical y ha estado en varias producciones. Ha estado en Pinocho, ha estado en Casi Normales, ha estado en La Familia Adams y ahora en Sherlock Holmes el musical. Así que, bienvenida. No sé si hay algo que quieras añadir de tu vida, de tu experiencia. Lo has dicho todo muy bien. Bueno, ya que soy nacido en Madrid, nací aquí y mi familia es andaluza y a Dos Hermanas llegué como con 7 años. En Dos Hermanas fue como un poco donde más me desarrollé, hice mi grupo de amigos y empecé a hacer teatro, que para mí es bastante importante, con unos programas que había del ayuntamiento que se podían hacer, en cada instituto se montaba una obra de teatro y luego se presentaba a concursos. Eh, y empecé por ahí. Estuve como 4 años y ya di el salto a la formación en las escuelas y todo eso. Pero vamos, lo has dicho muy bien. Pero oye, qué guay ese programa, yo no sabía que eso existía. Sí, 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 ¿no? Y además de lujo, porque Dos Hermanas es un pueblo que creo que va, bueno, una ciudad ya, que va por 140 habitantes, una cosa así. Entonces tiene Mira, Dos mucho. Hermanas. Sí, 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 Dos Hermanas la vez tiene potencia. Pues de instituto y entonces, pues no te sé decir cuántos, pero el certamen era un certamen que implicaba una participación joven muy, muy amplia. Y yo tenía muchas ganas de hacer teatro, nos mudábamos, veníamos de una mudanza de otro instituto, entonces en el barrio nuevo uno de los alicientes de mis padres fue, pero a lo mejor en este instituto puedes hacer teatro. Y efectivamente, entonces de repente Mira. como que maravilloso, era algo que yo tenía muchas ganas de hacer, pero me lo tan bien y conocí a un grupo de amigos que a día de hoy siguen siendo grupo de amigos, han pasado Ay, 20 qué años de ahí. guay. Fue como un comenzar bastante grande. Si hubiera caído en cualquier otro sitio de la tierra que no me hubiera acercado al teatro, probablemente yo habría hecho por buscarlo. Pero claro, cuando tienes 14, 15 años no tienes mucha autonomía para salirte de las calles de Claro. tu barrio. Entonces, la verdad es que estoy muy, muy agradecido a aquella etapa. Y antes de entrar en ese programa de Dos Hermanas y tal, ¿cómo sabías que querías dedicarte al teatro? Yo tengo muy claro que nuestra carrera es vocacional, Mm. porque si no es vocacional, es que es muy difícil resistirla. O sea, esto lo he descubierto después de adulto. Pero es verdad que yo de pequeño tenía, tenía como una necesidad de entretener, de divertir a las personas y de estar un poquito en el centro de atención. Y tenía yo una lógica mental que yo le decía a mis padres que si Macaulay Culkin había hecho Solo en casa con 8 años, yo a los 8 tenía que tener ya una película hecha. La que quería bailar, quería cantar y quería como espectáculo, ¿no? En cualquier. Entonces, esto de que apareciera el teatro fue algo que eso que mi familia me lo dijo, pero
a sabiendas de que yo ya tenía ganas de iniciar algo de esto. Que se veía venir, ¿no? Que era... Entonces, bueno, tuve suerte que se juntaron mis ganas por un lado con la suerte de encontrar pues, de repente estos cursos de teatro que me despertaron ya mucho más lo que yo tenía dentro. Y de hecho no era muy buen estudiante y los profesores siempre pues como que era bastante regulero estudiando. Pero había una parte de ellos que también me decía, bueno, pero es que como tú tienes muy claro a dónde te diriges. O sea, porque me sorprende que teniéndolo tan claro tomaras como la decisión, o más bien no tomaras la decisión de entrar a lo mejor en eso, una escuela de arte dramático o algo así, ¿no? Como que dentro de la inestabilidad del teatro lo más estable es hacer la carrera de arte dramático. Entonces, como, ¿qué te llevó a tomar esa decisión de decir, pues yo lo voy a hacer por otro lado? Pues no fue tanto una decisión que tomara premeditada, sino más bien la vida te va llevando por distintos. Mi primera intención sí fue entrar en arte dramático, pero hice la prueba de hacer y no aprobé. No aprobé la práctica, que fue lo que me sorprendió. Y al año siguiente entré en la banda. Entonces la banda grababa por las mañanas de lunes a viernes y era Inamur. O sea, de 8 a 3 era nuestro horario, el mismo horario que la escuela. Claro, total. Entonces, desde el mismo casting final, me dijeron, ¿tú quieres hacer arte dramático, no? Porque mi idea era intentarlo al año siguiente otra vez. Me dijeron ellos, si entras con nosotros sabes que no vas a poder hacer la carrera. Y yo dije, bueno, claro, pues si es por trabajo, pues prefiero estar trabajando. Merece la pena, claro. Claro, y esto fue lo que me llevó un poco a iniciar una formación más alternativa. O sea, lo que tenía claro es que yo quería pasar por formación y la formación en sí, el entrenamiento, a mí es una cosa de nuestra profesión que me encanta. O sea, no es llegar a aprenderte un texto y decirlo en el escenario y brillar entre miles de aplausos, sino el proceso de investigación sobre uno mismo, sobre tu cuerpo, tus emociones, el poder probar cosas de alguna manera en intimidad, sabiendo que estás con un grupo de gente que no va a herirte. A salvo, sí. Sí, a mí eso me encanta, ¿no? Entonces, durante el tiempo que estuve presentando la banda, me preocupé mucho por probar distintas escuelas de Sevilla, distintos métodos y de todos ellos he ido componiendo el actor que soy hoy. Sí, luego nuestra carrera tampoco luego es lineal. Tiene que armarse de todos los recursos que pueda, creo, para poder ir abriendo caminos nuevos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, por eso no me metí en la carrera. Aún así, vamos, que los actores nunca estamos formados, Inés. Yo pienso que dar mucho la inquietud y la curiosidad personal y cada vez que yo me enfrento a un reto profesional es que siempre supone como un camino nuevo que tengo que indagar. Entonces, nunca tengo en mí toda la sabiduría que necesito para construir un personaje. Tengo los recursos que la vida y el ejercicio de la profesión me han ido dando, pero ahora si me meto con algo nuevo, tengo que empezar a indagar nuevos caminos, nuevas formas. Y bueno, pasando un poco, ya que has mencionado la banda, que, hombre, me parece que eso, para las personas de mi edad de Andalucía, es que la banda ha sido, vamos, todos nuestros días antes de ir al cole y después del cole ahí. Y cómo fue esa experiencia, no sé, de realmente pasar de ser alguien que estaba estudiando teatro, que quería dedicarse, pero que tampoco, a que de repente estás en la televisión de todos los niños andaluces todos los días. Pues la verdad es que era un poquito heavy de asimilar, porque yo tenía 20 años cuando entré y la banda era el programa que yo veía de pequeño, era uno de mis programas favoritos, entonces de repente es como un poco raro porque tú eres el presentador de la banda, tú estás ahí, ves los logos de la banda por todos lados, y hay una parte de tu niño interior que te está diciendo, ¿estás aquí? ¿Eres tú? Y la verdad es que fue bastante fuerte. Aprendí muchísimo, la verdad. Trabajé 7 años con ellos y aprendí mucho de cómo se hace la televisión, de los ritmos televisivos que hay y quizás de alguna manera me decepcionó un poco conocer la tele por dentro en cuanto a que
más siendo un programa infantil y lleno de colorín, y habiéndolo yo consumido mucho de pequeño, pues los tiempos luego en la vida real son otros, ¿no? El programa no era en directo, se grababa todo por bloques, entonces grabamos muy poco con niños, y a mí las grabaciones que más eran los niños, la verdad, porque era como encontrarte con el público directo al que nos dirigíamos, y podías medir un poquito si les caías bien, si les caías mal, si ibas por buen camino, si los niños que sois tu generación en aquella época. Total. Pero en aquel momento la verdad es que a mí eso me flipaba. Aprendí mucho porque de repente yo estaba formándome como actor y esto me llevaba a una zona de presentador, y yo tenía recursos de actor, no estaba acostumbrado a tener un micrófono aquí puesto y 5 cámaras que tenía que saber estar dirigiendo. Entonces había mucha teatralización en mi manera de hacer las cosas, que tuve que irme quitando poquito a poco. Luego yo en ese momento además justamente estaba con Dos Lunas haciendo en Dos Lunas trabajábamos de una manera muy abierta, o sea, de una manera muy creativa y de una manera muy pues que no había un camino marcado, es que se nos daban pautas y mediante juegos íbamos encontrando. Entonces yo venía un poquito en ese mood. Y claro, la tele no era ese mood. La tele era, no, que te estudien los guiones y los digas, chimpum. Y era como, pero a mí me gustaría, pero yo quiero añadir, y no, que grabes y te calles la boca, ¿no? Entonces la era más fría. El teatro sí es un lugar un poco, una fabriquita de sueños, un poco, ¿no? En el que se combinan otro tipo de... Y se cuida mucho la emocionalidad de las personas que están trabajando para que todo pueda fluir bien, ¿no? La tele responde a ritmos, además es una tele pública. Entonces fue una etapa muy, muy viva, Inés, porque fueron 7 años de mi vida, fueron de los 20 a los 20. Claro. Yo estaba en formación como persona. Yo era un niño de 20 años que pasó de sus 20 a sus 27 en un plató de televisión, aprendiendo a comunicar, aprendiendo a hablar. Y bueno, pues viví la verdad que muchas cosas, conocí muchas personas y siempre va a ser un orgullo haber sido el presentador de la banda, y más si hay alguna generación como la tuya que me pueda recordar con cariño, pues... Claro, sí. Vamos, yo el disco de la banda me lo fundí, o sea, yo no me acuerdo, pero seguro que si escucho las canciones en algún sitio de mi cerebro tienen que estar almacenadas. Yo creo que el disco de la banda, yo creo que te lo regalé yo, me parece. Sí, yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Porque tus padres vinieron a amenazarme alguna que otra vez. Dejamos de escuchar tus canciones, basta ya. Sí, es que era, madre mía. Y luego además la banda, en el momento no existía TDT, aunque esto parezca como dinosaurico. Entonces los niños andaluces, la única alternativa que tenían en la hora de la siesta era la banda. Las 3 ponía Doraemon, que es lo que hacía todo el mundo. Acababan los Simpsons, pues te ibas a Doraemon. Luego llegó la TDT y fue como el caos, ¿no? Porque nosotros teníamos el monopolio de lo infantil en Andalucía. Claro, me imagino que de repente para vosotros fue como, ¿qué pasa ahora? Sí. Fue bastante duro para el programa porque de repente se diversificó tanto el contenido que había, pues si había habido un canal solo, que además emitíamos 7 diarias, si había habido un canal para niños, ahora de repente había 6. Y entonces todos estos canales eran 24 horas, con lo cual ya no era como nosotros, que sí eran 7 horas, que era mucho, pero tenía que gustarte la serie que estabas viendo. ¿Y qué pasó? Que las mejores series que nosotros teníamos, esas cadenas nuevas las compraron. Entonces a nosotros nos dejaron con un programa muy reducido, que podría llevarme años hablando de la banda, porque es que fueron años personales y viajaba por toda Andalucía, conocí a mucha gente, pero bueno, para mi corazón se queda. Que estuviste en la banda, que fueron 7 años, y luego de repente acabas la banda o te vas de la banda y de repente que el vacío, no sé cómo fue ese cambio de estar súper ocupado durante 7 años, formándote, trabajando, tal, y de repente, no sé si el cambio fue que automáticamente te fuiste a Madrid o si te quedaste en Sevilla un tiempo más, pero claro, de repente ya no estabas en la banda. ¿Cómo fue eso? Pues mira, este cambio lo hice con otro proyecto al que me iba. Realmente no acabó siendo un proyecto que tuviera un largo recorrido. A mí me salió una boy band en El Hormiguero, una boy band con Carolín, y yo fui uno de los integrantes. Entonces, yo estaba ahí en mi última etapa de la banda. Compaginé durante unos meses las dos cosas, pero Canal Sur no estaba muy, muy contento con que yo estuviera saliendo también en Antena 3. Estuve saliendo en El Hormiguero durante, no sé, 10, 11 programas, estuve
yendo. Entonces, cuando las cuerdas se tensaron lo más que pude tensarlas, tuve que tomar la decisión de dejar Canal Sur. Yo ya llevaba mucho tiempo pensando que la banda había sido un proyecto que, si bien me había aportado muchas cosas, en su última etapa no me hacía crecer, porque el programa solo había reducción. Todo como que bajó mucho. Entonces yo ya llevaba un tiempo intentando moverme por Madrid. Yo sabía que a Madrid tenía que venirme. Y llevaba mucho tiempo haciendo casting, intentando empezar a meterme en cursitos por aquí, aunque fueran intensivos. Lo que pasa es que el hecho de estar con ellos allí 5 días a la semana me imposibilitaba bastante el movimiento. Cuando apareció este proyecto, ya te digo, lo compaginé durante unos meses, hasta que de repente, por un lado, el proyecto me requería más de mi tiempo, y Canal Sur me decía, oye, hasta aquí. Entonces, pues, tomé la decisión y dije, bueno, esto ya lo he vivido muchos años, vamos a probar. Entonces, me vine a Madrid con eso, me metí en ese proyecto, y el proyecto no fue tan bien como esperábamos. Hicimos una pequeña gira, pero el proyecto fue como quedando separado, y ellos, la productora, fueron iniciando a la misma vez otros muchos proyectos. Entonces nosotros esperábamos, sí, os vamos a grabar un disco, porque hay que grabar un disco, grabamos un EP de 4 temas, pero querían grabar un disco para que pudieran hacer gira, ¿no? Y eso se detuvo, hasta que en cierto punto yo eché un freno de mano y dije, me bajo de aquí, porque esto no va a ningún sitio. Y entonces, en ese momento, ya en Madrid, es cuando a lo mejor me doy cuenta de que he dejado la banda y ahora mismo estoy aquí en la jungla sin nada. O sea, a tu pregunta de antes, no es tanto que era consciente de ese traspaso, porque simplemente la vida sucede, como cuando dejas por otra, o simplemente las cosas suceden porque se te presentan. Claro. En caso, pues había un proyecto que podía haber pegado un pelotazo, entonces me agarré a él y dije, vale, pues probamos por aquí. Y en ese momento, pues te ves aquí en Madrid y dices, hostia, ¿y ahora qué? En un tan grande, tan diferente, y donde sí hay mucho para los actores y para la gente que quiera dedicarse al espectáculo, pero ¿cómo entras? Entonces ahí me di cuenta de que no era tan sencillo, pero bueno, ya no había vuelta atrás, ya estaba aquí, pues como para atrás no se puede, pues claro, pues para adelante. Y es lo que hice. ¿Y cómo te enfrentaste a ese momento? O sea, porque eso, de repente te das cuenta, estás ahí, y como cuáles fueron tus siguientes pasos, porque me imagino que mucha gente también más o menos de mi edad estará en esa situación de, igual un poco más mayores, han terminado la escuela y es como, uy, ¿y ahora? ¿Para dónde voy? Pues el vacío, Inés, el vacío absoluto. A veces se pasa mal en Madrid, se pasa mal. No, es algo de lo que se habla poco, porque ya te digo que además tenemos mucha más tendencia a proyectar las luces y lo positivo que a proyectar las sombras y los dolores, ¿no? Pero venirte aquí a Madrid no es una decisión fácil, y vivir en Madrid para dedicarte a lo tuyo tampoco es una decisión fácil. O sea, cuando lo enfocas desde Sevilla, por ejemplo, como hacía yo, ¿no? Algún día me iré a Madrid. Es que no, en tu cabeza no puede estar proyectado lo que luego vas a encontrarte aquí. Madrid, tal como yo la entiendo ahora, es una ciudad que a mí me ha ofrecido luces muy luminosas y sombras muy, muy oscuras. Las luces más luminosas que he conocido están aquí, y las sombras más oscuras que he conocido también están aquí en Madrid. Entonces lo difícil es transitar. Sí, o sea, transitar la vida aquí sin venirte abajo, sin derrotar. Yo creo que cuando uno se viene a Madrid hay que tener mucha resistencia interna. Yo he venido aquí por esto. Y si alguien que me está escuchando en este momento lo está pasando mal, porque no tiene trabajo, porque no lo llama nadie, porque se siente que es un mierda, porque los repres también le dan la espalda, esto nos pasa a todos, todo el rato, todo el rato. Y si esa persona que yo digo que figuro existe, quisiera darle todo mi ánimo para que resista y para que aguante, porque Madrid no es un camino de rosas, nuestra profesión no es un camino de rosas, y la vida tampoco lo es. Entonces hay momentos en los que atraviesas unas soledades que nadie te había explicado y dices, hostia, esto es duro. A veces lo contrastas con actuar en un escenario con 900 personas de público, ¿no? Pero a mí a veces me ha pasado combinar estas dos realidades en un mismo momento. Entender que eso es la profesión, y que eso no va a cambiar, que eso es algo que yo tengo que entender, aceptar y encajar. A veces estás solísimo,
y tienes que vestirte para hacer una función donde te desnudas emocionalmente para 1.500 personas. Que es que es una profesión en la que estás constantemente con un juicio de los demás y tú no te coges cuando no tienes repre. Cuando te dicen que no en todos los castings, llegas a casa y te machacan, porque si yo lo estoy haciendo bien, pues será que no soy bueno, será que no gusto. Error, no es nada de eso. Es que entrar en una producción como actor es muy difícil porque hay una cuestión de perfiles. Eso es fundamental. Yo sé Hércules y me enfado muchísimo porque no me cogen de Hércules, pero Cari, es que yo de Hércules y mido 1,5 m, ¿sabes? Hércules será un chico fornido y alto y me puedo enfadar, pero no me están echando para atrás porque sea malo. Pero colocar las realidades en tu cabeza a veces es un poquito complicado. O sea, porque luego es verdad que tú, después de ese vacío, por así decirlo, dentro de eso has tenido mucho, o sea, has estado en Casi Normales, has estado en la familia Adams, o sea, que has estado bastante en proyectos guays, pero bueno, que también está bien que la gente vea las dos cosas, o sea, que está ese momento de mi nombre está en el cartel y estoy ahí a tope y todas las fotos de Instagram con todo el mundo, y también lo demás. Exacto, es que está siempre, está siempre. Uno puede pegar el pelotazo y de repente hacer una serie de Netflix, pero a veces nos proyectamos equivocadamente a que eso es lo que nos va a suceder. Y ahora yo veo que, bueno, que nuestra profesión es de trabajar a diario. Entonces, en aquel momento, pues, pasé un poquito de crisis de yo aquí tendré que estar haciendo algo, ¿no? Mientras que... Entonces hubo un clic que dije, tengo que vivir como actor, no solo cuando tenga un guión entre mis manos, porque a lo mejor este momento no va a estar llegando regularmente como yo esperaba. Entonces, pues me dediqué a leer teatro, a empezar a tratar dramaturgias como si fuera a trabajarlas y a empezar a hacer un poco más de visionado de cine y de películas desde el punto de vista del actor, ¿no? De comprender desde dónde trabajan, y me dije a mí mismo el intentar que todos los días hubiera en mí algo de actividad actoral, aunque fueran 5 minutos. Y yo creo que eso me ha ayudado, Inés, a que de repente pudiera entrar en otros proyectos, porque no es que te vayan a coger un casting porque tú hagas esas mierdas en casa, pero esas mierdas te mantienen muy conectado con el actor que eres y con la visión de un actor, ¿no? Pasé un tiempo de muchísima pérdida personal, profesional, yo aquí no pinto nada, esta ciudad no me quiere, todo el mundo me dice que no, había quedado finalista en muchos castings, pero eso, lejos de animarme, me había quemado, en plan, siempre me quedo en que no, y ahora tengo que esperar al año siguiente para que haya nuevas producciones, y de repente pues me apareció Pinocho, que estuvimos en gira nacional, era una compañía valenciana a la que accedí porque hice un curso en Huelva y un actor en Huelva me dijo, pues yo estoy en esta compañía pero la dejo porque tengo otro proyecto. Me puse en contacto con ellos, no me cogieron para el proyecto que el chico dejaba y un año después me llamaron que querían verme para Pinocho. Hice Pinocho, o sea, hice la prueba y me cogieron y de repente pues me vi haciendo un montaje muy bonito, con gente muy bonita en Valencia, con 5 actores solo, y que luego lanzamos de gira por España y estuve con ellos como un añito. Y ahí hubo en mí, yo creo que un poco de puntito de reconciliación con la profesión. Bueno, vale, Madrid, ya sé de qué palo vas a estar dándome palos por todos lados, pero soy yo el que tengo que salir de ahí. O sea, no existen papá y mamá, no existe un adulto que te salve en tus momentos más duros, ni hay una mano en Madrid a veces que venga a darte unas palmaditas en la espalda y a decir, sé fuerte y resiste porque lo estás haciendo bien, pero las cosas son difíciles, pero resiste. Y un poco entrando en ese mundo de los musicales y tal, que yo personalmente soy una friki de los musicales, así que ¿cómo es? Porque claro, tú de repente, o sea, estabas hablando cuando hablabas de la formación también, ¿no? De la libertad de crear y de estar en un espacio seguro, no sé qué, y de repente llegas a musicales que se han hecho en Broadway, que se han hecho en el West End, que han tenido gira, que lo han hecho 1.000 millones de actores, el mismo papel que tú vas a hacer, y es como cómo te enfrentas a crear un personaje que en realidad ya ha existido y que lo han visto miles de personas. ¿Cómo es ese proceso de entrar en una producción que realmente, aunque ahora se esté creando nueva en España, ya existió y ya existe? Interesante pregunta, me parece muy interesante, porque la gente conoce además que, claro, entiendo que los frikis de musicales sí, pero dentro del mundo musical, la mayor parte de producciones grandes que hacemos en España son las llamadas franquicias, que es compro la obra tal y como se hizo en Broadway. Entonces, dice, es eso, porque de repente tienes que aprenderte un papel que ha sido hecho bien, pero no solo hecho, sino
marcado, ¿cómo te digo? Sí que te tienes que aprender las marcas físicas, no siempre, pero la verdad es que yo creo que he tenido suerte porque he trabajado principalmente desde que empecé a hacer teatro con directores que me han fomentado mucho mi creatividad y mi libertad. No me he encontrado con muchos directores que me hayan frenado. Y yo soy una persona creativa, desde niño soy bastante creativo. Entonces, todo se ha dado de manera bastante natural. Cuando llegué a Pinocho, por ejemplo, que Pinocho era producción propia, no estamos hablando de esto mismo, de comprar un formato de fuera, fue como todo el material me lo iban dando a la misma vez que transitábamos esa zona en los ensayos. Es decir, qué guay. pero canciones y todo lo demás me lo iban dando en el momento. Entonces era un poco jaleo porque te lo tenías que aprender en el momento, pero no venías condicionado de nada. Entonces es verdad que todo lo que creé para ese Pinocho lo saqué de mí y de las directrices que me iban dando. Y fue un proceso creativo muy, muy, muy bonito porque saqué muchas cosas, compuse como, bueno, al final compones como un niño de 9 años, ese Pinocho. Claro. Y encontré como un montón de cosas mías, de mi niño de 9 años, que me sirvieron para la construcción. Entonces, con este preámbulo, cuando yo llegué a Casi Normales, se dieron también varias circunstancias para las cuales yo no tuve que pasar por una comparación con el personaje de Broadway. O sea, teníamos un director argentino, que los argentinos, tú sabes que son un poco locos, de base mucha más profundidad que nosotros, ¿no? Por cultura, ¿no? Entonces, el director que teníamos en ese montaje era un director que no había trabajado nunca en España, ni conocía el sistema de trabajo que puede haber aquí en España. No jugaba en la misma dirección quizás que otros grandes montajes de musical de España, porque ya te digo, era un loco argentino que venía para este montaje y se volvió otra vez a su casa. Claro. Entonces, yo recuerdo que afronté ese casting como con un montón de ilusión, porque no conocía Next to Normal, pero escuché un par de canciones y a mí me flipó aquello. Y digo, yo quiero formar parte de él. El mundo gris desolador, la luz le vuelve a dar color. En aquella etapa que te dije de vivir como actor, ¿no? De estar cada día haciendo cositas. Y estaba como muy metido en el mood, diciendo, venga, que me pille, ¿cómo se dice? Que la inspiración me pille trabajando, ¿no? Dije, bueno, pues al casting le voy a echar todo el cariño. Le dediqué, no sé, una semana, muchas horas todos los días a ese material para poder darle cariño. Y yo no iba para Henry, que es el personaje que hice, yo audicioné para el hijo. Las canciones me encantaban y las posibilidades que le veía al personaje del hijo, me tenían flipado. Entonces fui al casting con un monólogo que nos habían enviado y una canción, creo. Les interesó cómo canté la canción en cuanto a que les interesó mi carácter pop cantando. Ese punto como que les llamó la atención del trabajo actoral. El director me creó como un ambiente muy mágico en el casting. Me dijo, ¿quieres que te haga un calentamiento? Y yo, sí, claro, por supuesto. Un calentamiento, se sentó a mi lado, empezó a hablarme bajito y entonces me colocó como en una altura emocional desde la cual podía empezar a transitar el texto. Yo salí como con muy buen sabor de boca. Me convocaron para una segunda para Henry y ya poco después me dijeron que estaba dentro. En cuando empezamos a trabajar, yo me sentí súper libre, Inés, con Casi Normales. Para mí era uno de los proyectos más importantes que yo había, bueno, hasta la fecha el más importante que yo había hecho nunca. Era trabajar con actores muy profesionales y con mucho bagaje en el musical. Era trabajar con una partitura que es increíble. Tú la conoces. Sí. Es fantástica también lo que cuenta, lo que plantea, cómo lo cuenta y lo que provoca al espectador que está sentado en el patio de butaca, que
si entra en lo que la obra propone, vive una experiencia. Yo no tengo una metodología clara de trabajo, yo soy bastante intuitivo desde el principio. Entonces, mi personaje tenía 17 años y yo quise componerlo desde mis 17 años, que no los tenía, yo tenía ya 31 cuando estaba haciendo Casi Normales, lo cual a veces me implicaba un poquito de crisis, pero yo quise buscar en mis 17 años, entonces yo empecé a trabajar de una manera súper libre. Y la verdad es que no me cortaron, o sea, yo dije, yo con 17 años, ¿dónde estaba? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo me movía? Y más o menos cómo veía la vida. Pues desde ahí a hacernos amigos de Henry, a ver qué cosas tenemos en común, tal. Y desde ahí, por ejemplo, te digo, empecé a trabajar la obra en andaluz, sin preguntar. Y ya noté alguna mirada de ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? Pero yo, para mis adentros, yo era como, tú trabaja de manera natural. Para empezar, soy andaluz. Este es mi acento. ¿Qué tengo ya? ¿Que hablar con un acento falso cuando estamos en ensayos? Digo, yo prefiero encontrar lo más de verdad que haya en mí. Más adelante se me acercaron a preguntarme por el acento y yo les dije, no, es porque estoy buscando a mis 17 años. Ah, vale, pues con mucho respeto, ¿no? Me dijeron, vale, sin problema, lo que no queremos es que hagas al personaje cómico por ser andaluz. Y yo dije, no, yo tampoco quiero, porque Henry, el personaje que yo hacía, tiene un poco la misma cómica de la función y yo me he encontrado con el estereotipo de hable al andaluz salado. Entonces dije, yo no quiero hacerlo en andaluz, yo quiero que el personaje esté conectado a mí. Entonces con el tiempo pues me dejaron trabajar en esta onda y acabó surgiendo un tercer acento que no era ni andaluz ni castellano. Pero quiero decir, yo en esa obra además, esa obra no era una franquicia comprada, con lo cual no tenían la obligación de hacer el mismo montaje, pero sí se da de manera muy normalizada que haya un franquiciado y que un actor pues le diga, esta frase la dices en M3 y te tienes que ir a esa posición y decirla y actuar. Yo nunca me he enfrentado a esa dinámica de curro, pero me rodea is everywhere y bueno, pues como los actores tenemos que adaptarnos, mi manera, ya te digo, mi manera es ser más libre y poder tener una capacidad de creer, pero en otras circunstancias pues te tienes que enfrentar a el camino de otro. Y luego está el trabajo que también es muy interesante, que tienen que saberse 3, 4, 5, 6 posiciones de la obra para estar preparados para entrar. Para entrar en cualquier momento. Bueno, y así como más o menos última pregunta, porque obviamente había una pandemia, no había musicales durante mucho tiempo, ha sido bastante duro, me imagino, para los que estabais trabajando y tal. También como un poco de cara a ahora que están volviendo todo, que está empezando de nuevo, ¿cuál es un cambio que tú dijeras, mira, he aprendido esto durante la pandemia y yo me gustaría que esto se aplicara a este nuevo momento del teatro? Que igual no ocurre, pero si se pudiera, yo querría esto. Pues yo creo que quizás lo que yo personalmente me he llevado a ese respecto y un poco como que es algo que me gustaría que sucediera, bueno, y en lo que estoy trabajando, en ser más emprendedor como actor, en cuanto a que ser más creador, querer contar cosas que salen de mí y no estar solo esperando a que alguien me traiga el personaje, me lo ponga y sea el personaje. En el camino que yo he hecho, a lo mejor pues hay producciones que no me han aportado mucho, que me han hecho pensar, esto va a ser así toda la vida, que a mí me dan un texto y yo lo tengo que decir y ya está, aunque no me guste. Y en ese estudiar que yo te digo que hago en casa, de búsqueda y tal, pues la verdad es que la pandemia sí me ha permitido pararme mucho en algunas obras clásicas como La vida es sueño, Divinas palabras, Romeo y Julieta, hacer como lecturas más intensas de esas obras de teatro y también atender a la cuestión dramatúrgica, que a lo mejor yo antes no estaba tan pendiente. O sea, yo tengo claro que a mí en el teatro voy a estar siempre y me voy a estar dedicando siempre, pero la pandemia me ha despertado a mí la cosa de querer contar mis propias historias, como en su día los grandísimos quisieron desde una posición bastante más humilde que la que les damos nosotros contar. Y la vida da muchas vueltas, Inés, a lo mejor dentro de 20 años estoy o dirigiendo teatro, que es un interés, que dirigir teatro sí es algo que me atrae desde hace un tiempo. No sé si eso responde a la pregunta que me has hecho, pero... No, sí, bueno, es lo que tú te llevas de la pandemia, ¿verdad? No hay una respuesta correcta. Y lo que tenía era unas ganas de que abrieran los teatros ya para poder Por favor. ver. Es muy duro ver que somos los últimos monos de la película, siempre, ¿no? Que
sobre todo cuando el AVE está lleno, cuando el autobús está lleno, El y los bares metro está... está reventado, y de repente en teatro unas cosas de unas precauciones y era como, por favor, pero si aquí la gente está callada con mascarilla y quieto. Y ahora ya desde septiembre que están los teatros al 100% de ocupación, pues es una alegría, ¿no? Sí. Y bueno, te voy a hacer las 2 preguntas finales cortitas que le hago a todo el mundo. No serán son... como las de Bronco. No son. No, una es, porque bueno, yo ya te he acribillado a preguntas y más que te podría... Que he acribillado yo más a esta, porque vamos. Pero bueno, ahora es un poco darle la vuelta y ver como qué le preguntarías tú a alguien, no a mí necesariamente, pero a alguien de mi edad, a alguien que está empezando su carrera, a alguien que se está planteando de repente todo, que está donde estabas tú con 20 años. ¿Qué sería esa pregunta que tú le harías para que ellos se la queden para ellos? Hola, chaval. Las difíciles me las has dejado para el final, ¿eh? ¿Qué le preguntaría yo a alguien que está empezando? ¿Por qué insensato? No, defiendo que es la profesión más bonita del mundo, ¿eh? Estoy pensando en yo con 20 años y es que se me viene todo el rato en plan como, ¿qué nos mueve, no? Esa pregunta también. Ya, hombre, esa es una buena pregunta. ¿Qué te mueve a ti, por ejemplo? Yo pensé esto de las preguntas como pregunta al aire y eres la segunda persona que me hace la pregunta a mí directamente. Y es así una mala idea. Si ocurre algo, tenemos que probarla, a ver si funciona. O sea, yo diría que o sea, como el hecho puro de realmente contar historias y de empatizar con la gente a través de eso, y también como el contar historias para escuchar la de las otras personas, como el dar una historia que a través de eso la persona se puede ver reflejada y puede hacerle también contar la suya propia. Creo que ese intercambio, ¿no? de experiencias, por así decirlo, al final lo más bonito cuando sales de una función y alguien te cuenta, ay, sí, pues a través de, sí, pues yo me he visto muy reflejado por esto, por lo otro, como que esa sensación de sacar tú lo que tú tienes dentro y ayudar también a otra persona a sacar lo que ellos tienen dentro y con eso realmente crear lo que es como el teatro, el arte. Creo que esa sensación es la que a mí me mueve. Muy bonito. Muy buena respuesta. Yo estoy de acuerdo contigo que es una de las cosas más maravillosas del teatro, que alguien sea capaz de despertarte dentro algo que tú no sabías que estaba o que no has sabido sacar de manera. Creo que me voy a quedar con esa pregunta. Me parece muy básica. Me parece una buena pregunta, porque además tú dices, sí, quiero hacer teatro, y ni te lo planteas en lo práctico, en no voy a tener trabajo, no voy a tener seguridad, pero no tantas veces te lo planteas en lo de verdad profundo de ¿por qué quiero hacer teatro? La otra es, si tú fueras yo y tuvieras la oportunidad de entrevistar gente y tal, ¿a qué persona tú crees que 100% yo debería entrevistar ahora mismo, que tú digas, va a ser lo que todo el mundo necesita ver? Los que más saben normalmente de la profesión son los que menos expuestos están. Mira, en Sevilla te voy a decir Mariana González Roberts. Yo creo que te suena. Me suena de algo. Para mí es una persona que tiene una visión teatral que siempre me ha interesado mucho. Y luego voy a intentar decirte también a alguien en Madrid. Voy a hablar de un actor al que le he pedido consejos varias veces y con el que he tenido charlas intensas de actores y que siempre me acaba enseñando algo, siempre que hablo con él. Y es Frank Capdet, que es un actor que ahora mismo acaba de terminar Golfus de Roma. Es un actor que ha hecho mucho musical, pero también ha hecho clásico y ha hecho mucho textual. Tengo suerte de incluirlo entre mis amigos desde que nos conocimos, pues la familia Adán hace 3 o 4 añitos, y la verdad es que cuando yo estaba en crisis grave actoral, él siempre me ha dado las claves a través de un comentario que no pretendía ser un consejo resolvedor, sino, hostia. Siempre me dice cosas que me quedo pensando y que me transforman. Y es una persona con la que gusta mucho trabajar. Muy buen compañero, un tío noble, un tío solidario y preocupado por los problemas del mundo en el que vivimos, porque es un mundo que compartimos y que debemos cuidarnos un poco los unos a los otros. Es un tío que en lo personal y en lo profesional me ha aportado mucho, tiene mucha sabiduría
sentido del humor para aguantar mis putadillas y una persona excepcional. Qué guay, pues muchas gracias. Bueno, pues ahora un pequeño momento de autobombo, tus redes, tus cosas, si quieres que la gente te siga, es tu momento. Pues nada, yo en mis redes me llamo Fabio Arrante y en mis redes me llamo igual. En Instagram, Twitter, @Fabio Arrante. Tengo un canal de YouTube que no sé por qué lo he dicho, porque nunca subo vídeos, pero me has dicho pero... todo. En Facebook también tengo un Facebook profesional, Fabio Arrante, actor y cantante creo que se llama, pero si pones Fabio Arrante yo creo que te sale. Además, Y muy... sí, ¿verdad? Bueno, ya está. Por ahí me tenéis, si alguien quiere algo, pues que me escriba y por ahí hablo. Qué guay, pues muy bien, muchas gracias. Ha sido muy, muy guay. Bueno, pues si os ha gustado este vídeo, suscribíos, dale me gusta, comentad, dale a la campanita, compartid, todas esas cosas que el algoritmo de YouTube, por lo visto, necesita para que alguien le eche cuenta a este canal. Y bueno, acordaos de responder la pregunta que Fabio ha dejado en los comentarios, que seguro que va a ser súper guay para todos poder leer las respuestas. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por verlo y nos vemos pronto.